Ya, ahí creo que estamos. Caballeros, buenas noches. Hoy 17 de julio del 2020. Bienvenidos a una clase más de electrónica 2. Estábamos tratando las clases anteriores sobre las redes de comunicación. Hoy vamos a hablar sobre los protocolos Llano CAN. Creo que la red CAN quedó bastante bien trabajada. Sin embargo, hay otros protocolos adicionales que se están empezando a utilizar. Todavía no son tan comunes, pero los existen. Existen ya algunos vehículos que ya empiezan a tener estas tecnologías y hay que de alguna forma conocerlas, ¿no? Para poder trabajar con estas redes de comunicación, ¿no? Entonces, el tema es el protocolo WAN, ¿no? Ese es el objetivo de ahora, es analizar un poco las características, las, las cosas más importantes sobre los protocolos de comunicación, en este caso el protocolo WAN, es Vehicle Area Network, sus siglas, ¿ya? Fue normalizado por el grupo PSA de Peugeot y Renault y es muy parecido o similar al protocolo CAN, ¿ya? Es empleado, dice, en sistemas que no requieren una elevada velocidad de transmisión de datos y que trabaja como máximo a 125 kbps por segundo. Está normalizado bajo la norma ISO 11519, ¿ya? Y la topología que maneja es de tipo multimaestro, es decir, todas las centralitas están conectadas al bus y pueden intercambiar datos entre sí, ¿ya? Entonces, este es otro tipo de protocolo, ¿no? De comunicación. Al igual que la red CAN, este protocolo está compuesto asimismo por dos cables de datos y las centralitas como tal, ¿no? Entonces, el bus de datos, igual que en la red CAN, es un cable entretrenzado que transmite señal eléctrica por la misma, ¿no? Ya habíamos visto el tema de la trama de datos y todo eso. La tensión que se maneja en estos sistemas, en este protocolo, eh, están reflejadas por acá, ¿no? Aquí está, es una tensión ya no de 2.5 a 3.5 y así, como la red CAN, sino de 0,5, ¿ya? A 4,5 voltios. La una señal, ¿no? Esta de acá. Y la otra señal, digamos, asimismo se trabaja en forma espejo, ¿no? Es decir, si hay un dato arriba y un dato al revés, digamos, ¿no? Al revés de la señal de acá, ¿ya? Entonces, de eso se trata la comunicación esta en red, es decir, los niveles de tensión que se manejan son únicos, ¿no? De 0,5 a 4,5, ¿ya? Esos son los niveles de tensión que existen en este tipo de protocolo de comunicación WAN, Vehicle Area Network, ¿ya? Puede tener diferentes topologías, ¿no? Maestro esclavo o multimaestro, lo que lo habíamos comentado un poco dentro de las redes también, las topologías distintas que pudieran haber, ¿no? Eh, Otro tipo de protocolo que estuvo pendiente de estudiarse es este protocolo LIN, ¿ya? LIN, Local Interconnect Network, ¿ya? Es un bus de datos, digamos, es un protocolo de comunicación monoalámbrico. Esto es lo que hay que resaltar, ¿no? John está queriendo entrar. Ya. Entonces, es un tipo de red que maneja eh, un tema monoalámbrico, ¿ya? De color violeta, dice, bueno. Y un color de identificación con una sección de 0,35 milímetros sin apantallamiento, dice. Eso quiere decir que es un solo cable, ¿no? Este sistema permite el intercambio de datos de unidad de control link maestra hasta 16 unidades de control link esclavos, ¿ya?
El intercambio de datos de las diferentes LIN-bus se da mediante la unidad de control a través del CAN-bus. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Vamos a ver, está por acá abajo. Entonces, el tema es este, ¿no? Que esta red podría o está, digamos, haciendo de intercambio de información entre unidades de control que son, digamos, de alguna forma, digamos, más, por no decirlo así, menos importante, ¿no? Ya. O sea, para poner un ejemplo, este elemento de aquí dice, ¿no es cierto? Link 4, calefactor adicional PTC izquierdo, ¿ya? O sea, es decir, los calefactores de la cabina, ¿no? Calefactor adicional PTC derecho, ¿ya? Este de aquí, miren, el calefactor del parabrisas, ¿ya? Es una computadora hoy en día, ¿sí ven? El blower del aire acondicionado, ¿sí ven? O el soplador del aire acondicionado. El módulo del techo, miren, ¿sí ven? O el módulo del motor del techo corredizo, ¿sí ven? Entonces, todos estos elementos de alguna forma son, como decir, una especie de actuadores, ¿no? Como decir, una especie de actuadores, estos elementos de aquí. Entonces, estos elementos de aquí se comunican en red, ¿no? Dice, ya hay un solo cable, pueden interactuar comunicación entre estos, y a su vez, cualquier elemento de estos. Por poner un ejemplo, ¿no? El que lo tenemos aquí, ese del calefactor, de la cabina, este elemento comunica en red con un solo cable, ¿no? Y comunica siempre a una unidad maestra o a una link maestra, ¿sí ven? Esta link maestra es una unidad de control, por ejemplo, ya más global, ¿no? Si bien es cierto, es solamente el calefactor, pero esto de aquí ya viene siendo, digamos, la unidad de control o la computadora maestra, ¿ya? Y la computadora maestra puede derivarse a través de la red del mismo vehículo hacia otras computadoras, digamos, que pudiera estar en el coche, a través del amigo que se llamaba red CAN, ¿ya? ¿Sí o no? Entonces, eh, las velocidades de transmisión de datos son distintas, ¿no es cierto?, entre la red CAN y la red LIN, ¿no? Y aparte de eso, la red CAN, acuérdense, maneja dos cables, ¿no? La red LIN maneja un solo cable para cada módulo. Si lo ven, esa sería un poco la estructura de, de este protocolo que se llama LIN, ¿ya? La velocidad de transmisión de datos de 1 a 20 kbits está determinada por el software de la unidad de control de la red LIN, ¿ya? Son unidades de montaje, dice acá, ¿no? Son unidades de montaje. Como el ejemplo le poníamos, ¿no? El control de las puestas, la dirección, regulación de climatización, asientos, sensores de lluvia, iluminación, alternador, etc. Esa sería entonces un poco la estructura de esta link, de esta unidad, de este protocolo link. Por acá hay una unidad de control link maestra, es la unidad, como les decía, la que se encuentra conectada al CAN bus, ¿no? Es decir, la unidad que hace de enlace hasta aquí. Todo lo que le ingrese sería red link, ¿ya? Pero esta unidad de aquí como tal, está compartiendo datos con la famosa red CAN, ¿ya? Esa sería un poco la estructura que tiene este sistema. Y pues, no sé, por acá tenemos algo más de funciones que cumple esta red. Controla la transmisión de datos y su velocidad. Traduce, ¿no es cierto?, la velocidad de control o la comunicación link con el sistema CAN bus. Es decir, la única unidad de control del LIN bus que conecta con la del CAN bus, ¿ya? Es decir, si hacemos un resumen acá, ¿no? Yo voy a tener varias computadoras, ¿no es cierto? Motor, transmisión, tablero, carrocería, yo qué sé.
Todas estas van a estar a lo mejor en un protocolo CAN, es decir, con dos cables, ¿sí? Con dos cablecitos, ¿ya? Ahí, con dos cablecitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que nosotros tendríamos un módulo, por ejemplo, de climatización, ¿no? Esta va a estar a la red CAN normal, ¿ya? A la red CAN normal. Eh, Cuando el climatizador, por ejemplo, quiera actuar sobre el techo corredizo, ya va a haber un módulo que hace girar al motorcito del techo corredizo, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, este es el motorcito del techo corredizo. Y vamos a suponer entonces el coche es bastante moderno, entonces el techo corredizo es una computadora, es decir, y todo lo que le pase al techo corredizo informará a la computadora de climatización, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Ese sería el ejemplo más típico de protocolo de comunicación LIN-bus, ¿ya? LIN-bus. Entonces, eso es básicamente, amigos, el protocolo este de comunicación LIN-bus. No hay mucho que perderse, ¿no? Esas son las comunicaciones. Y pues adicional a esto, la computadora, por ejemplo, de climatización comunica con Red CAN a través de todos los otros módulos cuando necesite información de la computadora de motor, del tablero, etcétera, etcétera. Ya. Hay una configuración LIN esclava, es decir, que bueno, en el sistema de datos del LINBus, las unidades son esclavas, es decir, son aquellas unidades específicas con los sensores y actuadores. Los sensores llevan una parte electrónica que analizan los valores medidos y la transmisión de estos valores se realiza mediante el INBUS de forma digital. Ya vamos a poner un ejemplo. Varios sensores o actuadores necesitan un solo pin de la hembrilla del link maestra. Los actuadores son componentes electrónicos, electromecánicos inteligentes que les pasan instrucciones, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué sucede? Ya. Voy a poner un ejemplo así bastante concreto. Ya. Digamos que no voy a hacerle caso a esa gráfica. Ya. Voy a graficar por aquí un ejemplo muy específico. Ya. Por poner un ejemplo. Tengo aquí la computadora de motor, ¿ya? Y tengo por aquí una bomba de agua, ¿ya? La bomba de agua es controlada o actuada a través de los pulsitos de la red LIN, ¿ya? De la red LIN. Es decir, la computadora que es la PCM, ¿ya? La computadora que es la PCM o el Powertrain Control Module informa o controla la bomba de agua eléctrica, ¿ya? La bomba de agua, por su parte, y estoy poniendo un ejemplo concreto, ¿no? Por ejemplo, para poner un ejemplo muy específico, hay algunas camionetas Volkswagen Amarok, ¿ya? Que cuentan con una bomba de agua eléctrica, ¿ya? Todas las camionetas Volkswagen Amarok tienen una bomba de agua eléctrica. No es la bomba de agua principal de refrigeración del motor, ¿ya? Es una bomba de agua que refrigera el, digamos, el sistema de recirculación de gases de escape, la EGR. Entonces, la computadora para actuar sobre el actuador, en este caso, ¿no es cierto? Es un actuador, esta bomba de agua. Lo maneja a través de una red que se llama red LIN, ¿ya? Así lo hace, así actúa, así controla el tema del, de la actuación, digamos, de esta bomba de agua eléctrica, es decir, para hacerle girar, ¿no es cierto? Si ustedes quieren, pueden poner otro ejemplo, al revés, en cambio, ¿no? Puede ser que acá yo tengo una unidad, por ejemplo, del aire acondicionado, ¿ya? Y por acá tengo yo el solenoide del aire acondicionado, y esto puede ser una computadora, ¿ya?
Entonces a la computadora puede llegarle, por ejemplo, el sensor de temperatura del aire acondicionado, puede llegarle el sensor de temperatura de la cabina, puede llegarle una información de la posición del switch, ¿ya? Esta computadora, que viene siendo la maestra, puede estar en comunicación hacia otra computadora principal que se llame, por ejemplo, computadora de motores, por poner un ejemplo. Y para ser más específicos, por ejemplo, esta misma puede estar comunicada a lo mejor con el tablero, ya, con el tablero de instrumentos, porque necesita verificar la temperatura de cabina, temperatura de, o la posición del switch, o la temperatura del aire exterior, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, va a ser esta computadora la que comande, digamos, o verifique la señal de estos sensores, ¿sí ven? ¿Quién quita que esta computadora, a través de su actuación, pueda a lo mejor hacer actuar el compresor del aire acondicionado? ¿Sí ven? Entonces acá ya tenemos ya una parte de sensores y otra parte de actuadores que están en red, ¿no? Esta computadora comunicaría con la de motor y con la del tablero, por ejemplo. Y esta red ya se llamaría red CAN, ya por poner un caso, ¿no es cierto? Así es como está configurado el tema de la unidad de controlling, ¿no? Hay un siguiente protocolo que es el protocolo MOST-Bus, conocido normalmente. Todavía no está tan implementado en coches, pero hay que conocerlo, ¿no? MOST, eh, sus siglas significan, ¿no es cierto? Media Oriented System Transport. Sistema de orientación media del transporte. Es una red multiplexada. La característica de esta red es que nosotros tenemos acá una red que básicamente es de fibra óptica. ¿Sí ven? Es decir, es de altísima velocidad, es muy similar a la velocidad de datos que llegarían al internet de una casa a través de fibra óptica, ¿ya? Entonces, en el bus de datos es unidireccional y en forma de anillo. Aquí está la topología, ¿no? En el bus de datos es unidireccional y en forma de anillo, que lo habíamos visto, ¿ya? En el bus la trama circula como señales luminosas, por eso se llama fibra óptica, ¿ya? Cortas y no genera electromagnéticas parásitas, dice. Obviamente, como es un haz de luz, ¿no es cierto? El que conduce ya no es una señal eléctrica, es decir, ya no tiene pulsitos de 0 a 0.5, a 4.5, de 2.5 a 3.5, ya no existe eso. Es una señal de luz, ¿ya? No genera electromagnéticas parásitas y eh, insensibles a esta, dice, ¿no? El diagnóstico del MOSBus se realiza a través de la interfaz de diagnóstico para el bus de datos, ¿ya? ¿Cómo sería? Lo tenemos creo acá abajo en una imagencita. Ahí está el MOSBus. La configuración de esto es un anillo, ¿sí ven? Y por aquí no viaja ninguna señal eléctrica, sino es un tendido en el coche de fibra óptica, ¿no es cierto? ¿Ya? De fibra óptica. Ya, entonces es un anillo que interconecta todas las unidades de control. Así se estarían comunicando todas estas. En el caso de que falle, recuerden, una de las líneas, todas las computadoras o la computadora al menos que está en ese tramo del anillo, se quedaría sin comunicación. Es como cuando el internet de la casa se va, si la fibra óptica se rompe, se queda sin comunicación. Finalmente, hay un protocolo nuevo que es el FlexRay, ¿ya? Para el bus de datos se desarrolló el FlexRay por algunas marcas como Volkswagen, perdón, BMW, Bosch, Daimler, Chrysler, GM, Volkswagen, claro. Y bueno, es más avanzado incluso que el CAN bus y el MOSBus. Es decir, es mucho más avanzado que estos dos de acá.
FlexRay está preparado para ser un sistema comprensivo, dice, proporcionando velocidad, flexibilidad y escalabilidad en las redes más complejas, ¿no? Tenemos una transmisión ya de 10 megabits por segundo. Esta es muchísima velocidad. Detección de diagnóstico por errores, redundancia y seguridad en datos, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que estas aplicaciones son para realizar en sistemas denominado X-by-wire, es decir, elimina sistemas mecánicos o hidráulicos. El FlexRay utiliza un sofisticado sistema electrónico más complejo de fabricar o mantenerlo, ¿no? Está formado por un microcontrolador, un periférico denominado Communication Controller, dos transceivers, una fuente de alimentación, ¿ya? Eso es en cuanto al tema del FlexRay, ¿no es cierto? Por acá teníamos otras. Un nodo FlexRay está formado por un microcontrolador y un periférico, ¿no es cierto? Dos transceivers y una fuente de alimentación. El microcontrolador es propio de la computadora y realiza ciertas funciones en el automóvil. Se encarga de enviar y recibir tramas de datos al bus FlexRay, para lo cual se comunica con el Communication Controller, el cual se encarga de gestionar en todo momento el protocolo. El Communication Controller se comunica con los transceivers y se encarga de transformar los estados lógicos a través de niveles eléctricos en el campus. Por acá teníamos un ejemplito. Pues acá tenemos, ¿no es cierto?, el microprocesador, la alimentación correspondiente, los transceivers que envían y reciben mensajes y la comunicación o el controlador, ¿no es cierto?, que se encarga, digamos, de gestionar toda la información que llegaría al transceiver de la red. Hay otros tipos de redes como la Bluetooth, ya transmiten mediante ondas de radio, bandas de frecuencia de 2.45 GHz, dice. Ok. Entonces, también existen ya, obviamente, la transmisión de datos a través de dispositivos de Bluetooth. También tenemos el Wi-Fi, Wireless Fidelity. Su velocidad de datos es bastante buena, 11 megabits por segundo a 54 megabits, con un alcance de 100 a 150 metros. Los datos se transmiten mediante ondas de radio. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, este tema de Wi-Fi se utilizaría a futuro para, por ejemplo, posicionar el vehículo y para interactuar con los otros vehículos, como lo está poniendo este ejemplo acá, ¿no? Es decir, este Wi-Fi está conectado a lo mejor a una infraestructura de red o puede comunicarse directamente con otro vehículo, ¿ya? Entonces, estos vehículos, puede ser una moto, por ejemplo, en este caso, se comunica con el coche de acá y con el coche que viene por detrás. A su vez, este tema puede comunicarse con otra unidad delantera, etcétera, etcétera, y gestionar un poco la movilidad, ¿no? La movilidad que tenemos siempre en carretera. Para eso se utilizaría. Hay otros tipos de protocolos como marcas específicas, ¿ya? Los tenemos acá, ustedes lo pueden revisar, como las redes BIN en Toyota, por ejemplo, y así, ¿ya? Entonces, eso sería en cuanto a la configuración esta de este tipo, ¿no? Este tipo adicionales de redes de comunicación. Hasta aquí creo que, amigos, estamos completos ya con la parte teórica. Lo único que estaría pendiente en redes es hacer unos ejercicios técnicos y prácticos sobre unidades de control en vehículos. ¿Ya? Es decir, nosotros vamos a coger la próxima semana, vamos a coger el diagrama de un coche, ya cualquiera, y vamos a tomar un diagrama moderno, de un coche moderno. Podría ser, yo qué sé, una Ford Explorer, ¿ya? O un híbrido si quieren. El coche que ustedes quieren. Yo tengo los diagramas de la mayoría de vehículos. Tomamos ese diagrama
y empezamos a detectar sobre el diagrama, sobre el esquema, el tipo de red que tiene, qué topología de red tiene, cuántas redes están en el coche, que si tiene red CAN, red link, red MOST, bus, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ese tema estaría pendiente ya como una actividad práctica y, y creo que estaríamos prácticamente terminando la unidad con esto. Luego tendrían que ustedes generar un informe de este proceso porque yo asignaría, digamos, unas actividades prácticas sobre este tema de las redes en los vehículos. Es decir, a cada uno de ustedes puedo dar un vehículo cualquiera y usted tendrá que de ese diagrama establecer o sacar qué tipo de protocolo tiene, etcétera, etcétera. Sin embargo, antes de eso yo voy a mostrar un poco cómo hacerlo, ya en la práctica, digamos, y eso. Entonces, yo creo que estaríamos hablando ya la próxima semana para hacer ese ejercicio y finalizar la unidad prácticamente. Eso sería. No sé si tienen alguna pregunta o algo si no podríamos por ahora quedar ahí para continuar la próxima clase. No Todo hay, entendido, señor. no hay. ¿Ya? Ok, amigos, entonces, hoy hemos visto ese tema de protocolos adicionales que teníamos pendientes. La próxima clase haríamos el ejercicio práctico. Pido, por favor, no falten porque ahí sí vamos a explicar cómo vamos a trabajar ya en la práctica con el tema de redes, ¿no? Porque sí se presentan problemas, entonces yo necesito tenerla clarísimo el asunto de analizar qué tipo de redes tiene, a dónde están conectadas, cuántas son, etcétera, cosas partiendo de un diagrama del fabricante de cada coche. Entonces vamos a seleccionar un coche cualquiera y vamos a empezar a trabajar sobre eso, ¿ya? Ya ahí. Y hay. No sé si hay ninguna otra consulta, podríamos dejar ahí por ahora. No hay, todo claro. Ok, amigos, listo, entonces quedamos así. Y hay. Bueno, gracias. Listo, amigos.